Diseño de investigación experimental grupales. ¿Qué es un diseño experimental? Es una planificación comprendida de lo que se debe hacer para lograr los objetivos del estudio, donde se manipulan dos o más variables independientes. Se manipulan tratamientos, estímulos, influencias o intervenciones para observar su efecto en otras variables. Se utiliza cuando el investigador pretende establecer el posible efecto de una causa que se manipula. Se requiere la manipulación intencional de una acción para analizar sus posibles resultados. Y bien, ¿qué es diseño y qué es experimento? El diseño es un plan o estrategia que se desarrolla para obtener la información que se requiere en una investigación, mientras que el experimento, situación de control en la cual se manipulan de manera intencional una o más variables independientes para analizar las consecuencias de tal manipulación sobre una o más variables dependientes. Los pasos de un experimento son: 1. Decidir cuántas variables independientes y dependientes deberán incluirse en el experimento. 2. Elegir los niveles o modalidades de manipulación de las variables independientes y traducir en tratamientos experimentales. 3. Desarrollar el instrumento o instrumentos para medir las variables dependientes. 4. Seleccionar para el experimento una muestra de personas que poseen el perfil que nos interesa. 5. Reclutar a los participantes del experimento. 6. Seleccionar el diseño experimental o cuasi-experimental apropiado para nuestras hipótesis, objetivos y preguntas de investigación. 7. Planear cómo vamos a manejar a los participantes del experimento. 8. En el caso de experimentos puros, dividirlos al azar o emparejarlos. Y en caso de cuasi-experimentos, analizar cuidadosamente las propiedades de los grupos intactos. 9. Aplicar las pruebas, los tratamientos respectivos y las postpruebas. Variables que se usan en un experimento. Existen las dependientes y las independientes. Dependiente. Esta variable no se manipula, sino que se mide para ver el efecto que la manipulación de la variable independiente tiene en ella. Independiente. Esta se estudia y se manipula, además de ser la variable que afecta a los resultados. Requisitos para un experimento. 1. La manipulación intencional de una o más variables independientes. 2. Consiste en medir el efecto que la variable independiente tiene en la variable dependiente. 3. Todo experimento debe de cumplir con el control o la validez interna, grado de confianza que se tiene de que los resultados del experimento se interpreten adecuadamente y sean válidos, de la situación experimental. ¿Cuántas variables independientes y dependientes deben incluirse en un experimento? No hay regla para ello, todo depende de cómo se haya planteado el problema de investigación. ¿Pero cómo se logra el control de un experimento? A través de la validez interna. Esta se alcanza en 2 pasos. 1. Varios grupos de comparación, 2 como mínimo. 2. Equivalencia de los grupos en todo, excepto en la manipulación de las variables independientes. Subtipos de diseños de investigación experimentales. Preexperimentos. Tienen un grado mínimo de control. Consiste en administrar un estímulo o tratamiento a un grupo y después aplicar una medición de una o más variables para observar cuál es el nivel del grupo en estas. Cuasi-experimentos. Se llaman así porque su grado de control es mínimo. Los sujetos de estudio no están asignados aleatoriamente. Es más vulnerable a los sesgos de selección.
Son factibles dado que se pueden realizar en pequeñas unidades, por lo cual son más baratos y tienen menos obstáculos prácticos. Permiten realizar investigaciones dentro de un marco de restricciones, particularmente la falta de aleatoriedad. Experimentos puros. Son aquellos que reúnen los dos requisitos para lograr el control y la validez interna. 1. Grupo de comprobación, manipulación de la variable independiente. 2. Equivalencia de los grupos. Estos diseños llegan a incluir una o más variables independientes y una más dependientes. Asimismo, pueden utilizar pruebas y postpruebas para analizar la evolución de los grupos antes y después del tratamiento experimental. Muchas gracias por su atención.